La pregunta por las fuentes de la riqueza es tan antigua como la reflexión sobre el orden social. Pero en la segunda década del siglo XXI, esa pregunta ha adquirido una urgencia y una complejidad sin precedentes. No se trata ya solo de cuánto ganan los trabajadores frente a los dueños del capital, aunque esa brecha sigue siendo crucial. Se trata de algo más profundo, de quien posee los activos que generan valor en una economía donde los datos, los algoritmos, las patentes, las plataformas digitales y la infraestructura energética se han convertido en los nuevos medios de producción. La inteligencia artificial no es una herramienta neutra, es una fuerza que puede multiplicar la productividad de quienes ya controlan el capital, los datos y la capacidad de cómputo, al tiempo que deja atrás a quienes solo tienen su tiempo para vender. La crisis de vivienda no es una simple distorsión de los mercados inmobiliarios, es la manifestación más palpable de cómo el acceso a un activo fundamental para la reproducción social se ha convertido en una fuente de renta extractiva para inversores institucionales y grandes propietarios. La transición energética no es solo una necesidad ecológica, es una oportunidad histórica para redistribuir el acceso a una fuente básica de poder económico, o bien para profundizar las desigualdades existentes. Este ensayo parte de una tesis central: democratizar la riqueza no significa redistribuir dinero después de que el sistema ha producido desigualdad, sino democratizar el acceso a las fuentes mismas que generan riqueza antes de que esa desigualdad se consolide. Es una distinción crucial. La redistribución fiscal, por necesaria que sea, opera sobre la renta y el patrimonio ya concentrados. La democratización de las fuentes de riqueza opera sobre la estructura de propiedad, las reglas de acceso al crédito, la organización del trabajo, la gobernanza de la tecnología y la arquitectura institucional que determina quién puede acumular y quién no. No se trata de confiscar la riqueza productiva, sino de construir un entramado institucional que impida que las fuentes de riqueza se conviertan en monopolios hereditarios, cerrados o inaccesibles. Se trata de distinguir entre la riqueza que premia la innovación y la iniciativa, y la riqueza que extrae rentas de posiciones de poder no competitivas. Se trata de aceptar que los mercados y los incentivos son necesarios para la asignación eficiente de recursos, pero también de reconocer que los mercados no existen en el vacío. Son artefactos institucionales que pueden diseñarse para ser más o menos inclusivos, más o menos concentradores. El diagnóstico de la desigualdad contemporánea es, a estas alturas, abrumador. Según el World Inequality Report 2026, el 10% más rico de la población mundial capta el 53% del ingreso global, mientras que la mitad más pobre recibe apenas el 8%. En términos de riqueza, la concentración es aún más extrema. El 10% más rico posee el 75% de la riqueza mundial y la mitad más pobre apenas el 2%. El 1% más rico controla el 37% de la riqueza global, una proporción 18 veces superior a la riqueza combinada de toda la mitad inferior de la humanidad. Y dentro de ese 1%, un grupo ínfimo, menos de 60.000 multimillonarios, el 0.001% de la población adulta, posee 3 veces más riqueza que los 4.100 millones de personas que conforman la mitad más pobre del planeta. La riqueza de los multimillonarios creció un 81% entre 2020 y 2025, impulsada por mercados bursátiles en auge, las promesas de la inteligencia artificial y un entorno de políticas que sistemáticamente ha favorecido al capital sobre el trabajo. En 2025, los multimillonarios añadieron $2.5 billones a su patrimonio colectivo, suficiente para erradicar la pobreza extrema 26 veces. Este panorama no es el resultado de fuerzas naturales inevitables. Es el producto de decisiones políticas, de marcos institucionales, de regímenes de propiedad y de relaciones de poder que se han ido moldeando durante décadas. La brecha entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios reales es elocuente. La Organización Internacional del Trabajo advertía en su Global Wage Report 2026 que el crecimiento de los salarios reales no ha seguido el ritmo del crecimiento de la productividad laboral, y que la participación del trabajo en el ingreso nacional se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esto significa que los frutos del aumento de la eficiencia productiva, impulsado por la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, están yendo de forma desproporcionada a los propietarios del capital,
no a quienes trabajan. La globalización financiera, la debilitación de la negociación colectiva, la reducción de los tipos marginales máximos sobre la renta del capital y la creciente importancia de las herencias en la transmisión intergeneracional de la riqueza han contribuido a este fenómeno. Pero el problema no es solo la desigualdad de resultados. Es la desigualdad de acceso a las palancas que permiten generar riqueza. En casi todas las sociedades, el acceso a la educación de calidad, al crédito, a la propiedad de la vivienda, a las redes de contacto, al capital cultural y a las oportunidades de emprendimiento está fuertemente correlacionado con la posición de clase de origen. La herencia no es solo un traspaso de activos financieros, es un traspaso de ventajas acumuladas que se refuerzan a lo largo de las generaciones. Datos de la Unión Europea indican que entre el 50% y el 60% de la riqueza en la Unión es heredada, lo que significa que más de la mitad de los activos de una generación no provienen del trabajo o el ahorro propios, sino de transferencias intergeneracionales. En América Latina, estudios sobre desigualdad de oportunidades muestran que más de la mitad de la desigualdad actual se hereda del pasado, en un rango que va del 44% al 63%. La movilidad social, entendida como la capacidad de los hijos para alcanzar una posición económica distinta a la de sus padres, se ha estancado o incluso reducido en muchos países. La dimensión sociológica de este problema es fundamental. La clase social no es solo una categoría económica, es una matriz de disposiciones, hábitos, redes y capitales que condicionan las trayectorias vitales. Pierre Bourdieu lo entendió bien: el capital económico, el capital cultural, el capital social y el capital simbólico se refuerzan mutuamente. Los hijos de familias con alto capital cultural no solo heredan dinero, heredan formas de hablar, de relacionarse con las instituciones educativas, de navegar los mercados laborales y de movilizar contactos. Estas ventajas se traducen en mejores escuelas, mejores universidades, mejores empleos y, finalmente, en mayor acumulación de riqueza. El capital cultural opera como un mecanismo de reproducción social que es tanto más efectivo cuanto menos visible resulta. El territorio también importa. La concentración de la riqueza inmobiliaria en las grandes ciudades ha creado una geografía de la desigualdad que se refuerza a sí misma. Quienes poseen vivienda en zonas con alto dinamismo económico ven multiplicarse su patrimonio sin necesidad de trabajar, mientras que quienes deben alquilar ven como una fracción creciente de sus ingresos se destina a pagar un bien que nunca poseerán. La crisis global de la vivienda, documentada por el World Cities Report 2026 de Naciones Unidas, afecta a 3.400 millones de personas que carecen de acceso a una vivienda adecuada, con 1.100 millones viviendo en asentamientos informales y barrios marginales. El 44% de los hogares en el mundo gasta más del 30% de sus ingresos en vivienda y en algunas regiones como África subsahariana esa proporción alcanza el 55%. La financiarización de la vivienda, la conversión de un derecho básico en un activo financiero, ha exacerbado esta tendencia, permitiendo a inversores institucionales y grandes fondos de inversión comprar viviendas no para habitarlas, sino para obtener rentas. El género y la raza introducen dimensiones adicionales de desigualdad. Las mujeres, en promedio, poseen menos riqueza que los hombres, ganan aproximadamente un tercio del ingreso global y son sistemáticamente más pobres. La brecha de género en la riqueza se ve agravada por la sobrerepresentación de las mujeres en el trabajo informal, en el trabajo doméstico no remunerado y en ocupaciones de bajos salarios. Las desigualdades raciales son igualmente profundas y persistentes. En Estados Unidos, la brecha de riqueza entre hogares blancos y negros sigue siendo abismal, con los primeros poseyendo, según diversas estimaciones, entre 5 y 10 veces más riqueza que los segundos. Estas desigualdades no son accidentales, son el resultado de siglos de discriminación institucional, exclusión de los mercados de crédito, segregación residencial y diferencias en el acceso a la educación y la propiedad. La interseccionalidad, la combinación de género, raza y clase, produce experiencias de desigualdad que no pueden entenderse separadamente. La economía informal, que da empleo a casi el 58% de la fuerza laboral mundial, es otro factor crucial.
Casi 6 de cada 10 trabajadores en el mundo carecen de contratos formales, de protección social, de acceso al crédito formal y de la capacidad de acumular activos de manera estructurada. En los países de bajos ingresos, la economía informal representa aproximadamente el 42% del PIB, en los países de altos ingresos, es mucho menor, alrededor del 5.9%. Esta dualidad estructural significa que una gran parte de la humanidad está excluida de los mecanismos básicos de acumulación de riqueza, no tiene acceso a la banca formal, no puede obtener hipotecas, no acumula ahorros para la jubilación, no construye patrimonio. El Global Index 2025 del Banco Mundial reportó que 1.400 millones de adultos seguían sin tener cuenta en una institución financiera, a pesar de los avances en inclusión digital. Más de la mitad de estos no bancarizados se concentran en 8 grandes economías. La dimensión económica de la democratización de las fuentes de riqueza nos obliga a entender los mecanismos mediante los cuales el capital se acumula y se concentra. La teoría económica estándar nos dice que en una economía de mercado competitiva, los rendimientos del capital deberían igualarse entre sectores y las oportunidades de inversión deberían estar ampliamente disponibles. Pero la realidad es muy distinta. El capital financiero se ha concentrado en manos de unos pocos grandes actores, fondos de inversión, bancos de inversión, grandes patrimonios, que tienen acceso a información, a economías de escala y a oportunidades de inversión que están vedadas para la mayoría. La financiarización de la economía, el creciente peso de las actividades financieras sobre las actividades productivas, ha ampliado la brecha entre quienes poseen activos financieros y quienes no. El crédito, que debería ser un mecanismo para igualar oportunidades de inversión entre aquellos con diferentes dotaciones iniciales de capital, se ha convertido en una fuente adicional de desigualdad. Quienes tienen garantías acceden al crédito a tasas preferenciales, quienes no las tienen, quedan excluidos o pagan tasas usurarias. La productividad, que es la fuente última del crecimiento de los ingresos, está cada vez más desvinculada de los salarios. El aumento de la productividad impulsado por la tecnología no se traduce automáticamente en mejores salarios para los trabajadores, depende de la capacidad de negociación de estos, de las instituciones laborales y de la estructura de los mercados. La inteligencia artificial y la automatización están acelerando esta desconexión. Un estudio de Goldman Sachs estimaba que un 25% de los empleos podrían automatizarse en los próximos años como resultado de los avances en inteligencia artificial. Grandes empresas tecnológicas como Amazon, Intel, Microsoft y Google despidieron a más de 100.000 empleados en 2025, citando explícitamente la adopción de inteligencia artificial y la automatización como causa. El Foro Económico Mundial, por su parte, proyectaba una creación neta de aproximadamente 78 millones de empleos para 2030, resultado de la creación de 170 millones de nuevos puestos de trabajo y la destrucción de 92 millones, pero estas cifras agregadas ocultan profundas transformaciones sectoriales y geográficas. La cuestión no es solo cuántos empleos se destruyen o se crean, sino qué tipo de empleos, con qué salarios, qué estabilidad y qué capacidad de acumulación de riqueza. La concentración tecnológica es uno de los fenómenos más preocupantes de nuestro tiempo. Un puñado de empresas, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Nvidia y unas pocas más, controlan los mercados de computación en la nube, de inteligencia artificial, de datos masivos y de semiconductores. Hacia finales de 2025, 3 empresas controlaban casi el 90% del mercado de sistemas de inteligencia artificial para clientes empresariales, un mercado valorado en $37.000 millones. Y las gigantes tecnológicas planeaban gastar $610.000 millones en gastos de capital en 2026, el triple de lo que gastaban solo 2 años antes, consolidando aún más su dominio. Nvidia sigue manteniendo una posición dominante en el suministro de las GPU necesarias para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Esta concentración no es accidental, está impulsada por economías de escala, efectos de red, acceso privilegiado a datos y una capacidad de inversión que la mayoría de los competidores no puede igualar. Los datos se han convertido en un nuevo factor de producción, quizás el más valioso de la era digital. Pero la propiedad de los datos, o más precisamente, el control sobre su extracción, procesamiento y monetización,
está extremadamente concentrada. Las grandes plataformas digitales recopilan ingentes cantidades de datos sobre el comportamiento de sus usuarios, datos que utilizan para mejorar sus algoritmos, dirigir publicidad y crear nuevos productos. Los usuarios, que son la fuente de estos datos, no reciben compensación alguna por su contribución. La cuestión de si los datos pueden ser objeto de derechos de propiedad está siendo debatida en los tribunales y en las legislaturas de todo el mundo. En el Reino Unido, el Parlamento aprobó la Property, Digital Assets Etc. Act 2025, que reconoce los activos digitales como objeto de derechos de propiedad, pero este marco legal aún está en sus etapas iniciales. La isla de Man fue más lejos, aprobando la primera legislación que reconoce formalmente los datos como un activo legal. Sin embargo, el reconocimiento legal de los datos como propiedad plantea interrogantes fundamentales. ¿De quién son los datos generados por la actividad de los usuarios en una plataforma? ¿Son del usuario, de la plataforma, o deben ser considerados un bien común? Estas no son preguntas técnicas, son preguntas políticas sobre la distribución del poder económico en la era digital. La energía es otra fuente de riqueza cuya democratización es crucial. La transición hacia fuentes de energía renovables, solar, eólica, geotérmica, no es solo una necesidad para mitigar el cambio climático, es también una oportunidad histórica para descentralizar la producción de energía y ampliar el acceso a ella. A diferencia de los combustibles fósiles, que requieren grandes inversiones de capital y están sujetos a economías de escala, las energías renovables pueden ser generadas a pequeña escala, por hogares, cooperativas o comunidades. Pero esta oportunidad no se materializará automáticamente. La evidencia empírica sugiere que, sin políticas deliberadas para garantizar una distribución equitativa, la transición energética puede exacerbar las desigualdades existentes. Un estudio sobre la adopción de energía solar en Sudáfrica mostró una distribución muy desigual, con una diferencia significativa entre los barrios blancos y las comunidades anteriormente desfavorecidas. Incluso las tecnologías de energía renovable descentralizada pueden terminar concentrando los beneficios en los hogares con mayores ingresos, aquellos que pueden permitirse la inversión inicial en paneles solares o que tienen acceso a financiamiento favorable. La democratización de la energía requiere no solo tecnologías descentralizadas, sino también marcos institucionales que garanticen que los beneficios de la transición lleguen a todos. La dimensión política de la democratización de las fuentes de riqueza es quizás la más importante y la más descuidada. La arquitectura de la riqueza no es un hecho natural, es el resultado de decisiones políticas sobre derechos de propiedad, impuestos, regulación, provisión de bienes públicos y diseño institucional. El Estado no es un actor externo que corrige las fallas del mercado. El Estado es el que constituye los mercados, define sus reglas y determina los límites de lo que es privado y lo que es público. Las leyes que protegen la propiedad privada, los códigos fiscales que favorecen las rentas del capital sobre las rentas del trabajo, las regulaciones financieras que permiten la titulización de hipotecas y la especulación inmobiliaria, las políticas comerciales que benefician a las grandes corporaciones, todo esto son decisiones políticas que podrían ser de otra manera. El poder político de los muy ricos es un obstáculo formidable para cualquier intento de democratizar las fuentes de riqueza. El informe de Oxfam de 2026 documentó cómo los multimillonarios no solo poseen una riqueza sin precedentes, sino que también utilizan esa riqueza para influir en las políticas públicas, financiar campañas electorales, promover legislación favorable a sus intereses y, en muchos casos, ocupar posiciones de gobierno directamente. Esta captura de las instituciones por parte de los intereses económicos concentrados crea un círculo vicioso, la riqueza compra poder político y el poder político protege y amplía la riqueza. Romper ese círculo requiere no solo reformas económicas, sino también reformas políticas, financiamiento público de las campañas, limitación de la influencia del dinero en la política, fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y protección de los espacios de deliberación democrática frente a la captura corporativa. Los sindicatos y otras formas de organización colectiva de los trabajadores han sido históricamente uno de los principales contrapesos al poder del capital. Pero su influencia se ha debilitado considerablemente en las últimas décadas. La densidad sindical ha disminuido en muchos países. En Canadá,
Por ejemplo, solo alrededor del 30% de los trabajadores están cubiertos por un convenio colectivo y en el sector privado esa cobertura ha caído a poco más del 15%. En Suecia, un país tradicionalmente conocido por sus altas tasas de sindicalización, se ha observado un doble declive. Tanto la densidad sindical como la proporción de miembros cubiertos por representantes sindicales en el lugar de trabajo han disminuido. A nivel de la OCDE, la cobertura de la negociación colectiva ha pasado de aproximadamente el 45 a 50% de los empleados en la década de 1980 a alrededor de un tercio en la actualidad. Esta erosión de la capacidad de negociación colectiva ha tenido consecuencias directas sobre la participación del trabajo en el ingreso nacional y sobre la capacidad de los trabajadores para acumular riqueza. La economía de plataformas representa un nuevo frente en esta lucha por la distribución del poder económico. Los trabajadores de las plataformas digitales, conductores de Uber, repartidores de Rappi, trabajadores de Amazon Mechanical Turk, suelen ser clasificados como trabajadores independientes, no como empleados, lo que los excluye de la protección laboral estándar, de la negociación colectiva y de los beneficios sociales. La gestión algorítmica, mediante la cual las plataformas controlan el trabajo a través de sistemas automatizados de asignación de tareas, fijación de precios y evaluación del desempeño, ha sido objeto de creciente preocupación. Estos algoritmos, a menudo opacos, pueden suprimir los salarios, fomentar la competencia entre los trabajadores y dificultar la organización colectiva. La Unión Europea aprobó una directiva sobre trabajo en plataformas que otorga a los trabajadores el derecho a impugnar las decisiones automatizadas, a acceder a información sobre los algoritmos utilizados para asignar tareas y fijar pagos, y a hablar con un humano responsable sobre las disputas. Pero la implementación de estas protecciones es desigual y muchas plataformas continúan operando en zonas grises regulatorias. Ante este diagnóstico, ¿qué se puede hacer? La respuesta no puede ser un retorno a un pasado imaginario de industrialismo keynesiano, ni una rendición acrítica ante las supuestas leyes inexorables del capitalismo tecnológico. Se requiere una estrategia compleja, multidimensional, que combine reformas en múltiples frentes: propiedad, capacidades, instituciones, tecnología, fiscalidad y poder de negociación. La tesis central de este ensayo es que democratizar la riqueza significa intervenir en las fuentes mismas de la generación de valor, no solo en su distribución posterior. Esto implica un cambio de paradigma, de la redistribución a la predistribución, de corregir las desigualdades ex post a prevenir su formación ex ante. En el ámbito de la propiedad, hay múltiples vías prometedoras. Los planes de propiedad de acciones para los empleados, conocidos como ESOP por sus siglas en inglés, han demostrado ser una herramienta eficaz para ampliar la propiedad del capital. Un análisis del National Center for Employee Ownership señalaba que los ESOP son una de las pocas medidas políticas que han abordado efectivamente el problema de la desigualdad de riqueza en Estados Unidos, al tiempo que ayudan a las empresas a crecer y cuestan poco a los contribuyentes. En 2025, se introdujo en el Congreso de Estados Unidos la Ley Share Plan, un proyecto de ley bipartidista que ofrece incentivos fiscales a las empresas que distribuyan al menos el 5% de sus acciones al 80% de sus empleados con menores ingresos. En Nueva Jersey, se creó un programa de asistencia de $2.7 millones para ayudar a las empresas a establecer planes ESOP, con el objetivo de reducir las disparidades económicas y crear riqueza generacional. Y, en un ejemplo notable, 30 empleados jubilados recibieron distribuciones de más de $1 millón de sus planes ESOP en 2025, lo que demuestra el potencial de estos instrumentos para transformar las trayectorias de acumulación de riqueza de los trabajadores comunes. Más allá de los ESOP, las cooperativas de trabajadores ofrecen un modelo alternativo de propiedad colectiva. A diferencia de los ESOP, donde los trabajadores poseen acciones pero a menudo no tienen control directo sobre la gestión, las cooperativas son empresas democráticamente gestionadas por sus trabajadores propietarios. La Corporación Mondragón, en el País Vasco, es el ejemplo más conocido de un ecosistema cooperativo exitoso a gran escala. En 2025, Mondragón amplió sus operaciones europeas asociándose con una startup fintech cooperativa para desarrollar herramientas digitales de participación accionarial.
Las cooperativas de plataformas representan una adaptación de este modelo al entorno digital, plataformas digitales que son propiedad y están gestionadas democráticamente por sus trabajadores o usuarios, garantizando que el valor generado se comparte equitativamente entre todas las partes interesadas. Aunque todavía son pequeñas en comparación con las plataformas capitalistas convencionales, las cooperativas de plataformas ofrecen una prueba de concepto de que es posible un capitalismo digital más democrático. La propiedad pública también tiene un papel que desempeñar, aunque debe ser repensada a la luz de las experiencias pasadas. Las nacionalizaciones de la era dorada del estado de bienestar a menudo dieron lugar a empresas ineficientes, burocráticas y desconectadas de las necesidades de los ciudadanos. Pero la alternativa de la privatización pura ha demostrado ser igualmente problemática, dando lugar a monopolios privados, captura regulatoria y priorización de la rentabilidad sobre el interés público. La solución no es elegir entre propiedad pública y privada, sino explorar modelos híbridos y participativos. La propiedad pública de la infraestructura crítica, redes eléctricas, sistemas de agua, telecomunicaciones, transporte, puede combinarse con una gestión descentralizada, participación ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas. En Europa, el Sindicato de Servicios Públicos EPSU ha abogado por la propiedad pública de las redes eléctricas, argumentando que deben ser restauradas como infraestructura de interés público, con financiación pública estable y gobernanza democrática. Sin embargo, la tendencia en muchos países ha sido en la dirección opuesta. En Argentina, el gobierno de Javier Milei avanzó en la privatización de la empresa pública de agua y saneamiento de Buenos Aires, AISA, transfiriendo el 90% de sus acciones a través de una licitación. Una de las propuestas más innovadoras en el ámbito de la propiedad colectiva es la de los fondos soberanos sociales o fondos de riqueza social. La idea es simple pero poderosa: crear fondos de propiedad pública que inviertan en una cartera diversificada de activos financieros y productivos, y distribuir los rendimientos anualmente a todos los ciudadanos en forma de un dividendo universal. El modelo más conocido es el Fondo Permanente de Alaska, establecido en 1976, que invierte los ingresos del petróleo y distribuye dividendos anuales a todos los residentes del estado. Aunque el dividendo no es suficiente para vivir, ha proporcionado un ingreso básico regular durante décadas. El Fondo Soberano de Noruega, el más grande del mundo, no paga un dividendo ciudadano directo, pero sus rendimientos financian una parte sustancial del presupuesto público, reduciendo la presión fiscal y permitiendo una provisión generosa de bienes públicos. En el Reino Unido, un grupo de reflexión propuso la creación de un fondo soberano que eventualmente pagaría todas las prestaciones de jubilación, reescribiendo el contrato social al hacer que todos los ciudadanos posean una participación igual en la riqueza colectiva. La idea de los fondos de riqueza social ha ganado fuerza en diversos círculos políticos, incluso en Estados Unidos, donde el presidente Trump ordenó a los departamentos del Tesoro y de Comercio que planificaran un fondo soberano. La democratización del crédito es otro frente crucial. El crédito es el oxígeno de la economía de mercado, permite a quienes no tienen capital propio acceder a los medios de producción. Pero los sistemas de crédito actuales están profundamente sesgados en favor de quienes ya poseen activos. La banca tradicional exige garantías, y las garantías son precisamente lo que los pobres no tienen. Las microfinanzas han demostrado ser una herramienta útil para ampliar el acceso al crédito, pero a menudo operan a tasas de interés muy altas y no llegan a todos. Los sistemas de crédito basados en la reputación, en la historia de transacciones, en el comportamiento de pago de servicios públicos, podrían ampliar el acceso de manera más equitativa. Pero también conllevan riesgos de discriminación algorítmica y de creación de perfiles de exclusión. La banca pública, como la que existe en países como Alemania, Japón o Brasil, puede ofrecer crédito a tasas subsidiadas para inversiones productivas de pequeños empresarios, agricultores familiares y cooperativas. El acceso democrático al crédito no significa crédito gratuito o sin condiciones, sino crédito disponible en términos justos para aquellos proyectos productivos que tienen viabilidad económica pero carecen de las garantías tradicionales. La educación es, en teoría, el gran igualador. En la práctica, es uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad.
Las brechas en el gasto educativo entre países y dentro de los países son enormes. Un estudio del World Inequality Lab encontró que en 1950 los países de África subsahariana gastaban solo alrededor del 4% de lo que gastaban Europa y América del Norte por cada niño en educación. Aunque las brechas se han reducido, persisten. Dentro de los países, los sistemas de financiamiento escolar que dependen de los impuestos a la propiedad local perpetúan la desigualdad. Los distritos ricos gastan más por alumno que los distritos pobres, y esas diferencias se traducen en resultados educativos dispares. Incluso cuando existen mecanismos de nivelación, a menudo no son suficientes para superar las inequidades locales. La financiación crónica de la educación es un problema global. Muchos países destinan más al pago de la deuda que a la educación, lo que erosiona la base del derecho a la educación. La democratización de la riqueza requiere una inversión masiva en educación pública de alta calidad, desde la primera infancia hasta la educación superior, con un enfoque particular en el desarrollo de capacidades productivas reales. No se trata solo de alfabetización básica, sino de habilidades científicas, tecnológicas, de gestión y de pensamiento crítico que permitan a las personas participar en la economía del conocimiento. También se trata de romper la correlación entre el origen socioeconómico y el acceso a la educación de calidad, lo que implica no solo financiamiento equitativo, sino también políticas de acción afirmativa, tutorías, apoyo psicosocial y programas de transición al empleo. La fiscalidad es una de las herramientas más directas para reconfigurar la distribución de la riqueza. Pero la fiscalidad no es solo redistributiva, también puede ser predistributiva si está diseñada para influir en el comportamiento de los agentes económicos antes de que se produzcan los resultados distributivos finales. Un impuesto a las herencias bien diseñado puede reducir la transmisión intergeneracional de la riqueza y aumentar la igualdad de oportunidades. Un impuesto a las transacciones financieras puede desincentivar la especulación a corto plazo y reducir la volatilidad de los mercados. Un impuesto al carbono puede internalizar los costos ambientales y generar ingresos que pueden utilizarse para financiar la transición energética y compensar a los hogares de bajos ingresos. Un impuesto a la riqueza neta, sobre el patrimonio acumulado por encima de un cierto umbral, ha sido propuesto por varios economistas, incluyendo a Thomas Piketty, como una forma de frenar la concentración patrimonial extrema. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ha mostrado cautela al respecto, argumentando que los impuestos a la renta del capital pueden ser más equitativos y eficientes que los impuestos a la riqueza neta. La tasa impositiva máxima promedio sobre la renta en los 38 países de la OCDE cayó del 66% en 1980 al 43% en la actualidad, lo que indica un amplio margen para aumentar la progresividad fiscal sin riesgo de desincentivar la actividad económica. La cooperación fiscal internacional es esencial para evitar la competencia fiscal a la baja y la evasión fiscal por parte de las grandes empresas y los ultrarricos. El acuerdo global sobre el impuesto mínimo a las empresas del 15% es un paso en la dirección correcta, pero se necesita ir mucho más lejos. La tecnología, lejos de ser una fuerza inexorable que profundiza la desigualdad, puede ser moldeada institucionalmente para producir resultados más equitativos. La inteligencia artificial, en particular, es un campo en el que las decisiones tempranas sobre arquitectura, propiedad y gobernanza tendrán efectos duraderos. Si la inteligencia artificial se desarrolla exclusivamente en el seno de unas pocas grandes empresas tecnológicas, controlada por sus accionistas y entrenada con datos extraídos de los usuarios sin compensación, es probable que exacerbe la concentración de la riqueza. Pero si la inteligencia artificial se desarrolla en un ecosistema más abierto, con modelos de acceso abierto, datos como infraestructura social y beneficios ampliamente compartidos, podría tener efectos muy distintos. La idea de una inteligencia artificial pública, financiada con fondos públicos y puesta a disposición de todos los ciudadanos, ha sido planteada por diversos pensadores. También existe la posibilidad de crear cooperativas de datos en las que los usuarios sean propietarios colectivos de los datos que generan y reciban una compensación por su uso. En el ámbito de la propiedad intelectual, se podría ampliar el dominio público, acortar la duración de las patentes y promover modelos de innovación abierta. La regulación antimonopolio es fundamental para evitar que la concentración tecnológica se vuelva irreversible.
Como ha señalado un artículo de Brookings, 3 empresas controlaban casi el 90% del mercado de sistemas de inteligencia artificial para clientes empresariales a finales de 2025. Las autoridades de competencia están empezando a prestar atención a la infraestructura de la inteligencia artificial, los semiconductores, la computación en la nube, los datos, más que a las aplicaciones finales. Pero se necesita una aplicación mucho más enérgica de las leyes antimonopolio, incluyendo la posibilidad de dividir las grandes concentraciones tecnológicas cuando sea necesario. La economía de plataformas requiere una intervención regulatoria específica. La clasificación de los trabajadores de plataformas como empleados, con todos los derechos y protecciones que ello conlleva, es una de las demandas centrales de los movimientos de trabajadores de plataformas. La Directiva de Trabajo en Plataformas de la UE es un paso en esa dirección, pero su implementación y su alcance son limitados. Más allá de la clasificación laboral, se necesita una regulación de la gestión algorítmica, transparencia de los algoritmos, derecho a la revisión humana de las decisiones automatizadas, prohibición de prácticas que fomenten la competencia a la baja entre los trabajadores y mecanismos de representación colectiva en las plataformas. También se pueden explorar modelos alternativos de propiedad, como las cooperativas de plataformas, que cambian fundamentalmente la relación de poder entre los trabajadores y la plataforma. La crisis de la vivienda exige una respuesta igualmente multifacética. A corto plazo, se necesitan políticas de control de alquileres y de protección de los inquilinos para evitar desalojos y estabilizar los mercados de alquiler. A medio plazo, se necesita una inversión masiva en vivienda social y asequible, financiada con fondos públicos y con la participación de cooperativas y organizaciones sin fines de lucro. A largo plazo, se necesita desfinanciarizar la vivienda, reducir el papel de los inversores institucionales en el mercado de la vivienda, gravar las ganancias de capital por la venta de viviendas no ocupadas por sus propietarios y promover modelos de propiedad colectiva como las cooperativas de vivienda o las fiducias de tierras comunitarias. La vivienda no es solo un activo, es un derecho, un lugar para vivir y un bien de mérito cuyo acceso debería estar garantizado para todos. La transición energética ofrece una oportunidad única para democratizar el acceso a una fuente fundamental de riqueza. Las energías renovables son inherentemente más descentralizables que los combustibles fósiles. Esto abre la posibilidad de una producción de energía a pequeña escala, por parte de hogares, cooperativas o comunidades. Pero para que esta posibilidad se materialice, se necesitan políticas activas, subsidios para la instalación de paneles solares en hogares de bajos ingresos, financiamiento accesible para proyectos de energía renovable comunitaria, redes inteligentes que permitan la venta de excedentes de energía a la red, y marcos regulatorios que den prioridad a los proyectos de energía renovable de pequeña escala sobre los grandes proyectos corporativos. En algunos países, como Alemania, las cooperativas de energía renovable han desempeñado un papel importante en la transición energética, permitiendo a los ciudadanos ser productores y no solo consumidores de energía. En otros, como Sudáfrica, la adopción de energía solar ha sido muy desigual, con una brecha significativa entre los barrios blancos ricos y las comunidades negras pobres. La lección es clara: la tecnología por sí sola no democratiza. Se necesitan políticas deliberadas para garantizar que los beneficios se distribuyan ampliamente. La renta básica universal es una de las propuestas más debatidas para abordar la desigualdad y la inseguridad económica en la era de la automatización. La idea es simple: proporcionar un pago regular e incondicional a todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral o patrimonial. Los defensores argumentan que la renta básica proporcionaría un piso de seguridad por debajo del cual nadie podría caer, aumentaría el poder de negociación de los trabajadores, fomentaría el emprendimiento y la creatividad y reconocería el valor del trabajo no remunerado, como el cuidado de los niños o de los ancianos. Los críticos argumentan que sería prohibitivamente cara, que reduciría los incentivos para trabajar y que podría utilizarse como excusa para desmantelar el estado de bienestar. La evidencia de los experimentos existentes es mixta. El experimento Hudson UP en Nueva York, uno de los pocos experimentos de renta básica incondicional a gran escala, encontró que la capacidad de los participantes para satisfacer sus necesidades materiales y no materiales aumentó durante el transcurso del experimento.
Pero ningún país ha implementado un programa de renta básica universal a nivel nacional. La viabilidad de la renta básica depende en gran medida de su diseño y de su financiación. Una renta básica financiada con impuestos progresivos, incluyendo impuestos a la riqueza y a las rentas del capital, podría ser factible en países con altos niveles de desarrollo. Pero también es posible imaginar modelos híbridos, como un dividendo ciudadano financiado por un fondo soberano de riqueza social, que evita algunos de los problemas de financiación de la renta básica tradicional. En cualquier caso, la renta básica no debe ser vista como un sustituto de otras políticas de democratización de la riqueza, sino como un complemento, proporciona un piso de seguridad, pero no aborda la concentración de la propiedad de los activos productivos. Llegados a este punto, es necesario anticipar y responder a las objeciones más plausibles. La objeción más común es que democratizar la riqueza destruye los incentivos para el trabajo, la innovación y la inversión. Si los trabajadores reciben una parte de las ganancias independientemente de su esfuerzo, ¿por qué iban a esforzarse? Si los empresarios saben que tendrán que compartir la propiedad de sus empresas con sus empleados, ¿por qué iban a asumir los riesgos de emprender? Esta objeción tiene un núcleo de verdad, los incentivos importan. Pero también descansa en una visión excesivamente simplificada de la motivación humana y de la relación entre propiedad y esfuerzo. Los planes de participación en las ganancias y de propiedad de acciones de los empleados no han demostrado reducir el esfuerzo laboral. De hecho, muchos estudios sugieren que aumentan la productividad y la satisfacción de los trabajadores, porque estos sienten que tienen un interés en el éxito de la empresa. Los impuestos a las grandes herencias no desincentivan el trabajo de quienes las reciben, porque esas herencias no son fruto de su trabajo. Los impuestos a la renta del capital no desincentivan la inversión si están bien diseñados y son moderados, de hecho, pueden desincentivar la especulación a corto plazo y fomentar la inversión productiva a largo plazo. La clave está en distinguir entre la riqueza que premia la innovación y la iniciativa, que debe ser protegida, y la riqueza que extrae rentas de posiciones monopólicas o heredadas, que debe ser gravada y redistribuida. No se trata de eliminar la propiedad privada, sino de evitar que se convierta en una fuente de poder incontrastable y hereditario. Una segunda objeción es que la democratización de las fuentes de riqueza requiere un Estado fuerte, y que los Estados fuertes tienden a ser ineficientes, burocráticos y, en última instancia, autoritarios. Esta objeción también tiene un núcleo de verdad, el Estado puede ser ineficiente y puede ser capturado. Pero la alternativa no es el Estado mínimo, sino el Estado inteligente, un Estado con capacidad técnica, rendición de cuentas democrática, transparencia y mecanismos de participación ciudadana. La elección no es entre Estado y mercado, es entre diferentes combinaciones de Estado y mercado, diferentes diseños institucionales, diferentes reglas del juego. Un Estado que invierte en educación pública, que construye infraestructura, que financia la ciencia y la tecnología, que regula los monopolios y que redistribuye la riqueza no es necesariamente un Estado autoritario. Al contrario, la historia sugiere que los estados más efectivos en la reducción de la desigualdad, los estados nórdicos, por ejemplo, son también estados con altos niveles de confianza social, participación democrática y rendición de cuentas. La eficiencia no es una propiedad intrínseca de lo privado, hay empresas privadas ineficientes y empresas públicas eficientes. La clave está en el diseño institucional, la competencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación pueden incorporarse tanto a las instituciones públicas como a las privadas. Una tercera objeción es que las reformas moderadas son insuficientes frente a la escala de la concentración contemporánea. Esta objeción proviene a menudo de la izquierda, que argumenta que se necesita una transformación radical del capitalismo, no meras reformas dentro de él. La respuesta a esta objeción es doble. Por un lado, es cierto que las reformas moderadas, por sí solas, pueden no ser suficientes. Un pequeño impuesto a la herencia, un pequeño programa de participación de los trabajadores, una pequeña inversión en vivienda social, nada de esto revertirá por sí solo la tendencia secular hacia una mayor concentración de la riqueza. Se necesita un paquete integral de reformas que se refuercen mutuamente. Por otro lado, la alternativa a las reformas viables no es una revolución utópica, sino la perpetuación del statu quo. La política es el arte de lo posible,
pero también de ampliar los límites de lo posible. Las reformas que hoy parecen moderadas pueden, con el tiempo, crear las condiciones para reformas más ambiciosas. La participación de los trabajadores en las ganancias puede crear una clase trabajadora con intereses en el capital productivo, que luego exija formas más profundas de democracia económica. La educación pública de alta calidad puede crear una ciudadanía más informada y capaz de exigir políticas más igualitarias. La transición energética puede crear una infraestructura descentralizada que haga más difícil la concentración del poder. No hay que subestimar el poder transformador de las reformas graduales, siempre que se inscriban en una estrategia a largo plazo y se implementen de manera consistente. La perspectiva prospectiva es crucial. Entre 2026 y 2050, las tendencias actuales podrían desarrollarse de múltiples maneras. En un escenario pesimista, la concentración de la riqueza continúa acelerándose. La inteligencia artificial automatiza una parte significativa del trabajo humano, pero los beneficios se concentran en unas pocas grandes empresas tecnológicas y en los propietarios del capital. Los trabajadores desplazados se ven obligados a aceptar empleos precarios en la economía de plataformas, sin protección social ni capacidad de acumular riqueza. La crisis de la vivienda se agrava a medida que los inversores institucionales compran una proporción cada vez mayor del parque inmobiliario. La transición energética se lleva a cabo de manera centralizada, con grandes corporaciones energéticas controlando la producción y distribución de energía renovable. La desigualdad alcanza niveles extremos, la movilidad social se estanca y la democracia se ve erosionada por el poder político del dinero. Este escenario no es inevitable, pero es plausible si no se toman medidas decididas para contrarrestarlo. En un escenario más optimista, la combinación de reformas descrita anteriormente comienza a dar frutos. Los planes de propiedad de acciones de los empleados y las cooperativas se expanden, de modo que una proporción creciente de la fuerza laboral posee directamente una parte del capital productivo. Los fondos soberanos de riqueza social acumulan activos significativos y pagan dividendos universales que proporcionan un piso de seguridad a todos los ciudadanos. La regulación antimonopolio desmantela las concentraciones tecnológicas más extremas y promueve un ecosistema de inteligencia artificial más abierto y competitivo. La inversión pública en educación y capacitación permite a los trabajadores adaptarse a las cambiantes demandas del mercado laboral y participar en la economía del conocimiento. La transición energética se lleva a cabo de manera descentralizada y participativa, con comunidades y cooperativas desempeñando un papel central en la producción de energía renovable. La fiscalidad progresiva, incluyendo impuestos a la herencia y a la riqueza, financia la inversión pública y reduce la concentración patrimonial. La desigualdad disminuye, la movilidad social aumenta y la democracia se fortalece a medida que el poder económico se dispersa. La realidad probablemente estará en algún punto intermedio, pero la dirección dependerá de las decisiones políticas que se tomen en los próximos años. La inteligencia artificial y la automatización no son fuerzas neutrales, son tecnologías que pueden diseñarse y gobernarse de diferentes maneras. Los datos pueden ser tratados como propiedad privada de las plataformas o como infraestructura social de la que todos nos beneficiamos. La propiedad puede concentrarse en unos pocos o distribuirse ampliamente a través de mecanismos como los ESOP, las cooperativas y los fondos de riqueza social. La elección es política. La tesis que he desarrollado a lo largo de este ensayo es que democratizar la riqueza es posible, pero requiere un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre la economía política. No se trata solo de redistribuir dinero después del hecho, sino de diseñar las instituciones, las reglas y los mecanismos de propiedad de manera que las fuentes de riqueza estén ampliamente disponibles. Esto implica discutir la propiedad, las capacidades, el tiempo, el capital, el conocimiento, la infraestructura y el poder de negociación. Implica reconocer que el problema moderno no es solo la pobreza, la falta de ingresos para satisfacer las necesidades básicas, sino la creciente separación entre quienes viven de vender su tiempo y quienes controlan los activos, los algoritmos, las plataformas, la tierra, el capital financiero, los datos, las patentes, la energía y la infraestructura crítica. El futuro de la democracia dependerá no solo del derecho a votar,
sino del derecho efectivo a participar en las condiciones materiales que producen riqueza. Una democracia en la que unos pocos controlan los medios de producción, la información y la energía, mientras que la mayoría se limita a vender su tiempo en condiciones cada vez más precarias, es una democracia vacía, una fachada que oculta una plutocracia. La verdadera democratización de la riqueza requiere que los ciudadanos no sean solo consumidores, votantes o trabajadores, sino también propietarios, coproductores y codecisores en las esferas económica, tecnológica y energética. Requiere que la riqueza generada por la inteligencia artificial, la automatización y la transición energética sea compartida ampliamente, no acaparada por unos pocos. Requiere que las herencias dejen de ser la principal fuente de desigualdad intergeneracional y que la movilidad social dependa más del mérito y el esfuerzo que de la cuna. Requiere que la educación, la vivienda, la energía y el crédito sean accesibles para todos, no solo para los que ya tienen. No hay recetas mágicas ni soluciones simples. La democratización de las fuentes de riqueza es un proyecto complejo, lleno de tensiones y compensaciones. Requiere equilibrar la eficiencia con la equidad, la innovación con la estabilidad, la libertad individual con la justicia social. Requiere diseñar instituciones que sean a la vez efectivas y legítimas, que incentiven la productividad sin fomentar la concentración extractiva, que premien el mérito sin perpetuar el privilegio heredado. Requiere una ciudadanía informada y comprometida, capaz de exigir rendición de cuentas a sus gobernantes y de participar en las decisiones que afectan su bienestar material. Requiere una política que trascienda los estrechos confines de lo que hoy se considera realista y se atreva a imaginar un futuro diferente. Pero la alternativa no es mejor. Un mundo de desigualdad extrema, de concentración tecnológica sin control, de crisis de vivienda generalizada, de exclusión financiera crónica, de trabajo precario generalizado, de herencias que determinan el destino. No es un mundo que la mayoría de la humanidad desearía para sí o para sus hijos. La democratización de las fuentes de riqueza no es solo una cuestión de justicia, es también una cuestión de estabilidad social, de sostenibilidad ecológica y de vitalidad democrática. Las sociedades muy desiguales son sociedades frágiles, propensas al conflicto, a la fragmentación y al autoritarismo. Las sociedades en las que la riqueza está ampliamente distribuida son sociedades más cohesionadas, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos colectivos. El siglo XXI será recordado, probablemente, como el siglo en el que la inteligencia artificial y la automatización transformaron radicalmente la economía global. La pregunta es si esa transformación beneficiará a unos pocos o a muchos, si profundizará las desigualdades existentes o las reducirá, si concentrará el poder en manos de unos pocos gigantes tecnológicos o lo dispersará a través de mecanismos de propiedad colectiva y gobernanza democrática. La respuesta a esta pregunta no está predeterminada. Depende de nosotros, de las decisiones que tomemos, de las instituciones que construyamos, de los valores que prioricemos. Democratizar las fuentes de riqueza no es una utopía ingenua, sino una necesidad práctica. Es el proyecto político más importante de nuestra época. Y es un proyecto que requiere de todos nosotros, no solo de los gobiernos y los legisladores, sino de los sindicatos, las cooperativas, los movimientos sociales, las comunidades locales, los empresarios progresistas y los ciudadanos comunes. Requiere imaginación institucional, voluntad política y perseverancia a largo plazo. Pero el premio es enorme, una sociedad más justa, más próspera y más democrática, en la que todos tengamos la oportunidad de participar en la creación de riqueza y de beneficiarnos de ella. Ese es el horizonte hacia el que debemos caminar, con los pies en la tierra pero la mirada puesta en las estrellas.